volvimos al modelo anterior. Pero además, el tema de los viceministros y los subsecretarios. La ley actual, creo que en su artículo 63, la ley 247-12, establece la facultad del Poder Ejecutivo para, en coordinación con las instituciones concernidas, los ministerios, crear los viceministerios que considere del lugar. Y limita el número de viceministerios a 6 por instituciones. De ahí es que pasamos de un régimen legal, institucional, donde había aproximadamente 320 subsecretarios, a un régimen simplificado, donde hay apenas, si hay 20 ministerios, cada ministerio tiene 20 viceministros, habrán 120 ministros. Sí. Es decir, que eso redujo la burocracia estatal, la nómina pública, a 1/3 del personal que había en esa función. Y el presidente de la República estaba habilitado, es decir, la ley de organización de la administración pública faculta al Poder Ejecutivo a tomar esa medida. Y de ahí es que instituciones que la ley establecía que podían tener 3 viceministerios, como el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Hacienda, pasaron a tener 6, sin que esto implicara un desconocimiento ni una violación al ordenamiento jurídico interno de esas instituciones, porque esta ley, que tiene categoría de ley orgánica, podía modificar cualquier ley que estableciera el número de subsecretarios, de viceministros en esas instituciones. De manera, Carlos, que yo pienso que avanzamos en términos institucional, y hoy día la administración pública que tenemos no es la misma que teníamos hace años. Y tu comentario me lleva a hacer 2 reflexiones. La primera, en el sentido de que tenemos un marco normativo moderno y que posiblemente pueda ser considerado hasta idóneo, pero que debemos seguir haciendo un esfuerzo por fortalecer las instituciones que están llamadas a supervisar, a fiscalizar el cumplimiento de esas normas. Por un lado eso. Y en el orden más que jurídico-político, Julio, hay que trabajar la reforma de la ley de partidos, la organización electoral, hay que reducir la demanda de recursos de los partidos políticos, la financiación de los partidos políticos para en las campañas electorales. Porque definitivamente yo creo que el clientelismo político que caracteriza los procesos políticos en la República Dominicana no se corresponde con esta normativa que hoy debemos nosotros aplicar en materia de administración pública. Sí, cuando uno participa en una campaña electoral, uno tiene la percepción de que las elecciones en la República Dominicana, el proceso electoral es un proceso muy oneroso. No sé si tú has tenido la oportunidad de participar en algún otro país o de pasarte alguna temporada cuando hay proceso electoral. Allí a veces el ciudadano común no es impactado tanto, no es invadido por la propaganda, por la campaña, como lo es en la República Dominicana. Y efectivamente, si queremos mejorar la calidad de la democracia, si queremos seguir fortaleciendo el sistema democrático, se hace necesaria una ley de financiamiento de partidos políticos. Porque si no, en la República Dominicana podrán hacer vida política, podrán aspirar a un cargo político aquellas personas que puedan disponer de muchos recursos, de mucho dinero. Y eso contradice todo el principio de igualdad de acceso a la función pública que está establecido para la rama no legislativa, sino por cooptación, pero que también se hace extensivo a la rama que tiene carácter vinculante en términos de nominación. Y para eso, para que sea mucho más amplia, para que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de aspirar a un cargo político, un cargo de elección popular, yo pienso que los partidos políticos deben abaratar un poco el costo de participación en ese tipo de cargo de elección popular. Pero además, en la administración pública hay instituciones que hay que seguir modernizando, Carlos. Y de ahí se habla de el excesivo número de generales que hay en las Fuerzas Armadas. Correcto. Es decir, se habla de una ley orgánica de la Fuerza Armada, un poco que viene a traer un poco más de orden, de austeridad, de disciplina y de racionalidad en todo el tema relativo a la Fuerza Armada. Lo mismo de la Policía Nacional. Sí. Se habla también y se está trabajando en una ley orgánica de la Policía Nacional, porque estas instituciones están regidas por instrumentos jurídicos que ya están anacrónicos, ya están desfasados, ya no se corresponden con lo que es un Estado moderno, un Estado ágil, y con lo que son órganos represivos al servicio de combatir delitos tan nobles como los delitos informáticos, la trata de personas y el narcotráfico. Aspectos que necesariamente tienen que ser tratados dentro de lo que se concibe como una reforma integral del Estado. Y otra cosa de lo que se habla mucho en la República Dominicana, y ahí no sabemos si sea necesaria una reforma de carácter
legal, administrativo, o si son medidas de carácter político, es el tema relativo a la existencia de un personal supernumerario en las delegaciones diplomáticas y consulares dominicanas en el exterior. Y se habla tanto en los medios de comunicación como en los corrillos políticos de también mucha gente, y ya se han hecho reportajes sobre eso, que está nombrado en el exterior, nunca ha visitado el país donde está nombrado y sin embargo reciben jugosos salarios en dólares viviendo aquí en el país, cosa que contradice todo este espíritu de ético, de transparencia, de eficiencia, de modernidad que ha querido adornar la administración pública. Mira, y aprovechando que tú has tocado ese punto, quisiera aprovechar el momento para tratar de manera combinada dos temas que se encuentran justamente desarrollados en la Constitución dominicana, que tienen que ver con las entidades autónomas y descentralizadas y con el régimen de compensación de servidores públicos. Y digo que lo enlazo con lo que tú acabas de conversar, porque una mala práctica que se ha producido en la República Dominicana es que muchas personas ostentan más de un cargo dentro del Estado. Laboran en entidades autónomas y descentralizadas, asimismo laboran en una entidad del gobierno central. Bueno, eso está expresamente prohibido por la Constitución de la República, que establece que un ciudadano solamente puede ocupar un cargo del Estado. Y al referirse al Estado en sentido general, ahí te está tocando las entidades autónomas y descentralizadas, el gobierno central, los ayuntamientos, etcétera. Ese tema para mí reviste una gran importancia desde el punto de vista de controlar esa nómina súper numeraria que muchas veces en los medios de comunicación se denuncia, y también a los fines de dar una oportunidad más amplia a que ciudadanos de la República que tienen las condiciones éticas, profesionales para ocupar un cargo público pues puedan accesar al mismo. Sí, todas esas preocupaciones, Carlos, están recogidas en lo que es el anteproyecto de ley de salario de la administración pública. Un anteproyecto que ha sido ampliamente debatido en la opinión pública, que fue aprobado en primera lectura en una de las cámaras y está pendiente del envío a otra de las cámaras para su aprobación. Este es un anteproyecto muy importante porque trata de homogenizar y corregir todas esas distorsiones salariales que se dan en la administración pública. Y prohíbe de manera taxativa un poco, aunque esto está establecido en la Constitución de la República, la prohibición para ocupar más de un cargo en la administración pública. Esta ley ya un poco, de manera mucho más precisa, establece la derogación en ese sentido y establece la participación en algunos consejos, por ejemplo. Julio, mira, discúlpame que te interrumpa, pero a mí a veces me da la impresión de que ese proyecto de ley, más que agotar un proceso de formulación normativa, ha agotado un verdadero viacrucis, con un tema que a vista de ciegos parece ser relativamente fácil. No puede ser que un director de una entidad autónoma y descentralizada del Estado devengue un salario superior al del presidente de la República, por ejemplo. O que un director, no hay que ser un genio, no hay que ser abogado. O que un director general devenga un salario superior que el ministro de tutela de esa dirección general. De esa dirección es una general. distorsión que no puede ser. ¿Por qué nos hemos tardado tanto en aprobar una norma que sea capaz de eliminar las asimetrías salariales que existen en el Estado y establecer un ordenamiento jurídico efectivo en ese aspecto? La verdad es que contrasta el activismo de funcionarios cercanos al presidente de la República en el proceso de transición, que se decía que eran partidarios de la aprobación de esta ley, con la falta de entusiasmo que se ha exhibido en este mes y tantos días que las nuevas autoridades se han instalado en el poder. Uno hubiese querido que ese activismo que se mantuvo en la transición, visitando el Congreso en procura de que se agilizara la aprobación de esta ley, que eso se hubiese mantenido y probablemente esa ley ya se hubiese aprobado. Ahí vimos en el día de ayer al ministro de Administración Pública, el licenciado Ventura Camejo, pidiendo un poco que el tema sea debatido y que ya se finalice. Sí. Porque él decía que esa había sido una de las normas donde se había mejor recorrido el proceso de elaboración de una norma, por la participación de amplios sectores, fue sometida a todo el escrutinio de los órganos legales, los órganos fácticos que intervienen en la creación de una ley, y él establecía que ya la sociedad dominicana estaba madura para la aprobación de una ley. Pero además, Carlos, esta ley viene a corregir lo que es la situación del presidente de la República, es decir,
el presidente de la República todavía gana aproximadamente 75.000 pesos en términos real. Sí. Y hay funcionarios que ministros, directores generales que ganan 300, 280, 250.000 pesos. Es decir, que esa distorsión es urgente que se corrija, porque no es posible que los subalternos, tal y como tú decías y como yo decía anteriormente, estén por encima de lo que son sus superiores jerárquicos. Yo, en términos personales, pienso que en un país como la República Dominicana, con altos niveles de pobreza, un cargo público no puede ser para que una gente se enriquezca ni por la vía lícita ni por la vía ilícita. Así que no podemos tener salarios que enriquezcan a funcionarios, pero lo que sí es cierto es que necesitamos una ley que establezca un ordenamiento jurídico justo en ese aspecto. Sí, y nosotros somos de opinión de que la administración pública debe ser bien remunerada, porque no se puede tener una administración pública ágil, eficaz, eficiente y transparente si tú le estás pagando salarios de miseria. Salarios de miseria. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa, órgano de difusión de la Academia Dominicana del Derecho. Será hasta el próximo sábado.